Mañanas en Libertad, con Luis del Pino. 8 de la mañana, 7 de la mañana en Canarias y en Wimbledon. Vamos con las noticias de las 8 con ayuda de doña Carmen Carbón. Actualizamos la información a esta hora de la mañana contándoles que Donald Trump ha anunciado que va a asistir a la convención republicana que se celebra a partir de mañana después de que el atentado que ha sufrido haya sacudido la campaña electoral. Trump se prepara para un baño de masas en esa convención republicana con Biden en plena sangría de votos. Por su parte, el presidente norteamericano se ha comprometido a reforzar la seguridad en campaña. En un discurso del presidente de Estados Unidos, Joe Biden ha apelado a la unidad tras el atentado contra Trump, en el que el candidato republicano a la presidencia fue herido de bala en su oreja derecha. El intento de asesinato de Donald Trump demuestra que no hay lugar en América para la violencia. Para ningún tipo de violencia, nunca, sin excepciones. La violencia no puede ser tolerada en ningún caso. Un presidente ha recibido un disparo, 2 personas han sido asesinadas por el simple ejercicio de su libertad acudiendo a apoyar al candidato de su elección. No podemos, no debemos bajar los brazos ante esto. En su breve comparecencia en la Casa Blanca, Biden ha anunciado que va a investigar cómo se gestó la seguridad en el acto electoral en Pensilvania en el que se produjo el intento de asesinato de Donald Trump. Aún seguimos pendientes de la evolución de las 2 personas que fueron heridas de gravedad durante el mitin y cuyo pronóstico es reservado. Bueno, pues un muerto, 2 heridos, Trump que se libra por los pelos. Ha habido un clamoroso fallo del dispositivo de seguridad en torno a Trump, que no es solo un candidato, no es solo el candidato favorito en las encuestas, es que es un expresidente de Estados Unidos. Y evidentemente no sé si es responsabilidad del servicio secreto. Bueno, responsabilidad del servicio secreto es, porque al final le corresponde a él la responsabilidad última. Están intentando el servicio secreto echar la culpa a las fuerzas de seguridad de nivel local que se encargaban del perímetro más alejado. Bueno, el caso es que el servicio secreto tenía la responsabilidad de proteger a Trump frente a un atentado y no ha sabido cumplir con esa responsabilidad, con lo cual ya se está pidiendo que rueden cabezas, porque alguien tiene que asumir que algo y grave ha fallado. Ha fallado en 2 sentidos. Primero, al permitir que un tirador se encarame a un edificio situado a solo 120 metros del escenario y con una perfecta línea de visión hacia el escenario, y efectúe una serie de disparos. Y segundo, las lamentables imágenes de la evacuación de Trump. La evacuación de Trump ha dejado una foto para la historia, que es esa donde se le llevan y él levanta el puño, se ve una foto, una bandera americana ondeando en segundo plano, tal, pero ha dejado otras imágenes que realmente son desoladoras. O sea, la falta de profesionalidad del equipo inmediato alrededor de Trump, de la cápsula de seguridad a la hora de llevársele, es total. O sea, se les ve como aficionados, una cosa, pero delirante. Entonces, bueno, pues alguien tendrá que explicarnos todos estos fallos. Ayer, después del espectáculo que dieron algunos responsables políticos en semanas pasadas, pues comparecía Biden a decir, llamar a la unidad, la violencia no tiene cabida, condeno el atentado contra Donald Trump. Bueno, bien, un mensaje razonablemente correcto, con alguna, en fin, metedura de pata de las habituales de Biden. Se refirió a Trump llamándole el anterior Trump, en lugar de el anterior presidente Trump, ¿no? Con lo cual quedó un poquito raro, pero por lo general el tono era correcto. Lo que pasa que, claro, ese tono correcto viene después de que hace solo unos días Biden pidiera poner a Trump en la diana, textualmente. Evidentemente no se refería físicamente, era una manera de hablar. Pero oiga, es que ese lenguaje contra Trump ha sido habitual en estos últimos años. Las imágenes de actores y actrices con cabezas de Trump cortadas, actores llamando al magnicidio, políticos del Partido Demócrata diciendo que lo que les gustaría es golpear a Trump en la cara, ese tipo de cosas, ¿no?
son violentos, hacen llamamientos a la violencia, y ahora que se ha producido pues un lamentable hecho producto de del odio azuzado desde el Partido Demócrata de manera sistemática, pues sale Biden a tratar de recomponer un poco la situación. Pues bueno, bien está, aunque quizá hubiera debido recomponer la situación hace mucho tiempo, ¿no? Parando los pies a quienes desde el Partido Demócrata pues creen y dicen que contra Trump vale todo. En fin, vamos a ver qué es lo que sucede en las próximas semanas, vamos a ver quién asume responsabilidades, vamos a ver qué hace Trump. Yo, sinceramente, si me pasa a mí esto que me ha pasado, me contrato mi propia cápsula de seguridad, mi propia seguridad privada, porque yo no tendría claro que el servicio secreto me vaya a proteger adecuadamente, bien por malicia o bien por incompetencia, y no sé cuál de las dos cosas es peor. Vamos a ver qué pasa hasta noviembre. Vamos a ver si no hay algún tipo de operación de desinformación. Lo comentaba ayer en Twitter. Evidentemente, esto ha roto la campaña electoral. Y esto, evidentemente, ha acabado con las posibilidades del Partido Demócrata de acceder a la Casa Blanca otra vez en noviembre. Pero precisamente por eso yo no descarto que haya alguna operación cutre en plan de un intento ficticio de ataque contra Biden o alguna cosa de esas. Vamos, algo que se orqueste para tratar de compensar. Porque evidentemente si vamos después de esto a elecciones en noviembre, pues si Biden ya tenía pocas posibilidades frente a Trump, ahora no tiene ninguna. Bueno. Les contamos ahora que España solo ha devuelto a Marruecos el 27% de los inmigrantes con orden de expulsión en los últimos 3 años. Concretamente ha regresado a Marruecos 1.612 de sus nacionales por estancia ilegal en nuestro país. Es decir, tan solo una cuarta parte de los inmigrantes con orden de expulsión son deportados. Actualmente existen unas 6.000 órdenes de expulsión dictadas, de las cuales la mayoría está sin ejecutar. Según los datos oficiales a los que ha tenido acceso Voz Populi, en lo que va de año 2024, tan solo se han cursado 364 expulsiones, y además se da la circunstancia de que los procedimientos de extranjería pueden durar incluso meses. La expulsión se contempla cuando los infractores sean extranjeros y realicen conductas de las tipificadas como muy graves, o cuando el extranjero haya sido condenado dentro o fuera de España por un delito que esté sancionado con pena privativa de libertad superior a 1 año. Bueno, el poder expulsar a alguien resulta que es complicadísimo. Ahora hablaré de ello. Pero además de ser complicadísimo, resulta que de las órdenes de expulsión que se dictan, solo se ejecutan la tercera parte. ¿Recuerdan ustedes, por ejemplo, el caso del que asesinó al sacristán en Tarifa? Tenía orden de expulsión no ejecutada. ¿Cómo es posible eso? Yo tengo todavía presente algo que me impresionó profundamente. El asador Guadalmina, cuando cambiaron las leyes sobre el tema del tabaco y se prohibió que se fumara en los restaurantes. Y entonces el asador Guadalmina dijo que ellos pensaban seguir dejando que se fumara en su restaurante. 24 horas tardó el Estado en ponerle una multa de 600.000 euros. ¡Pa' que aprenda! Y en enviarle a la policía. Pero aquí resulta que tenemos a casi 6.000 tíos con órdenes de expulsión por delitos de suficiente gravedad y no se les expulsa. Para eso no hay contundencia, para eso no hay recursos. Al final, si un Estado quiere, hace las cosas con la contundencia necesaria. Les recuerdo, por ejemplo, que estamos en alerta antiterrorista 4+, que es un pelín menos que la necesaria para sacar el ejército a la calle. Y resulta, están entrando inmigrantes ilegales sin ningún tipo de comprobación de seguridad. Y resulta que hay inmigrantes ilegales que delinquen, y delinquen gravemente, y tampoco se les expulsa.
¿Ustedes creen que aplicando las leyes de seguridad nacional no habría vías para impedir la entrada de ilegales y para expulsar a aquellos que tengan que ser expulsados? Por supuesto las hay, vías hay 200.000. Lo que no existe es una voluntad de impedir la entrada ni de ejecutar las expulsiones. Por un lado, por tema político, porque por alguna razón pues hay un intento de fomentar como sea la inmigración hacia Europa. Y por otro lado, por un tema económico, porque es un negocio de 3 pares de narices. Lo de los menas, pues al final, darle de comer, darle de dónde dormir, vestirle y darle algo de dinero de bolsillo, 150 eurillos al mes, pues oiga, no es tanto. Bueno, pues nos cuesta 6.000 euros al mes cada mena. O eso denunciaba la consejera del ramo del gobierno valenciano, del PP. 6.000 euros al mes. ¿A ustedes les cuesta 6.000 euros al mes uno de sus hijos? Evidentemente no. Evidentemente hay muchísima gente haciendo caja con el tema. Pero caja a lo bestia, forrándose. La inmigración ilegal se ha convertido en un negocio, tanto para las mafias que mandan a los inmigrantes ilegales hacia Europa, como a los que en Europa cogen a esos inmigrantes ilegales y, con la excusa de que somos muy humanitarios, se dedican a forrarse. Humanitario es el que pone dinero de su bolsillo para ayudar a los demás. El que vive de ayudar a los demás no es humanitario, es un negocio. En fin. Luego, pues se extrañan de que crezca la preocupación entre la población por el tema de la inmigración. ¿Cómo no va a crecer? Si la inseguridad está aumentando. ¿Cómo no va a crecer la preocupación por la inmigración si se han multiplicado por 12 las agresiones sexuales a mujeres desde que está Pedro Sánchez en la Moncloa? ¿Por qué se han multiplicado por 12? Pues porque estamos metiendo a un montón de gente que no viene con la misma concepción de los derechos humanos y de la igualdad de las personas. Y encima no tenemos una legislación que castigue con la suficiente dureza a eso, y no tenemos una legislación que vaya sacando hacia la frontera a todo aquel que sea indeseable, pues pasa lo que pasa. Y al final la gente vive en los entornos que vive, y quienes más sufren la inmigración, los problemas derivados de la inmigración ilegal, los problemas de seguridad, ¿quiénes son? Pues son los inmigrantes legales, que son los que comparten barrio con ellos, y los españoles de menor poder adquisitivo, que son quienes comparten barrio con ellos. Esos son los que están sufriendo el tema. No verán ustedes a Juanma Moreno Bonilla, a Pedro Sánchez, a Feijóo, no les verán ustedes llevarse a unos cuantos inmigrantes ilegales a su casa. Tienen un corazón así de grande, decía el otro día Moreno Bonilla, pero para que se pague con el dinero público y sufran las consecuencias otros. Nunca él y nunca con su dinero. Eso no es tener el corazón así de grande. Eso es ser un jeta. Perdóneme usted. En fin. El otro día lo preguntábamos a los oyentes. ¿Vamos a tener que, al final, que indemnizar a Puigdemont los españoles? Pues a Puigdemont no lo sé, pero a los del caso ERE ya están pidiendo que se les indemnice. Escuchen. Los excarcelados por el caso ERE de Andalucía estudian reclamar indemnizaciones tras el fallo del Tribunal Constitucional. Según publica The Objective, no todos los exonerados van a pedir compensaciones. De los 9 condenados a prisión, solo los 4 excarcelados podrían solicitar una indemnización por el tiempo que han pasado entre rejas. Son Carmen Martínez Aguayo, la que fuera número 2 del expresidente José Antonio Griñán, Antonio Fernández García, el exconsejero de Empleo, Francisco Vallejo Serrano, exconsejero de Innovación, Ciencia y Empresa, y Jesús María Rodríguez
Román, que era exconsejero de Justicia y exviceconsejero de Innovación. En todo caso, las posibles indemnizaciones están supeditadas a que el Tribunal Supremo rebaje o anule las penas impuestas. Pues ya ven ustedes, 680 millones de euros malversados. Y eso es una pequeña parte. Les recuerdo todas las derivadas del caso de los ERES, que al final, pues entre la dejadez de la Junta de Andalucía Socialista y la dejadez de sus sucesores de la Junta de Andalucía del PP, pues se han ido muriendo porque prescribían las cosas. Les recuerdo los pequeños errores judiciales que algunos jueces y juezas pues cometían y que, oye, por Dios, esta cosa se anula y tal, y todavía siguen quedando multitud de casos pendientes. Vamos, con lo que hay condenados 680 millones de euros malversados. Y entonces el Tribunal Constitucional, ese Tribunal Constitucional pactado entre el PP y el PSOE, porque les recuerdo que Cándido Conde Pumpido es miembro del Tribunal Constitucional con el voto del PP y del PSOE, pues resulta que se dedica a exonerar a los responsables condenados de todo aquel latrocinio. Y ahora algunos de esos exonerados nos piden que encima les indemnicemos. ¿Somos o no somos idiotas en España? ¿Somos o no somos idiotas permitiendo que la casta política más infecta se autoamnistíe? Porque no se equivoquen, ¿eh? Aquí no es el PSOE el que se autoamnistía. Les recuerdo que el gobierno andaluz se manifestó públicamente diciendo que no querían que entrara Griñán en la cárcel. Les recuerdo que el gobierno andaluz pidió que no entrara a través de sus servicios jurídicos en la cárcel. ¿Por qué? Pues hoy por ti, mañana por mí, vaya usted a saber qué tenemos mañana, en qué cosa nos pringamos, una mano lava la otra, yo no soy muy duro, tú no seas. Luego al final es mentira, hay siempre una asimetría, porque resulta que a determinados personajes del PP, sin haber materia para ello, se les somete a unas cacerías brutales. Les recuerdo el caso de Paco Camps, les recuerdo el caso de Rita Barberá. Luego otros casos, pues en fin, hay, digamos, un no mirar demasiado. Pero hacia el PSOE, vamos, en todos los casos es no mirar demasiado. Es la ley del embudo, pero un embudo compartido. Lo que pasa es que el PSOE se queda la parte gorda. En fin, miren esta noticia curiosa. El presidente de Colombia, Gustavo Petro, ficha al cerebro de Tsunami Democratic para coordinar el Consejo de Ministros de Colombia. Xavier Vendrell, considerado el líder del movimiento independentista radical catalán, anunció a su entorno cercano que iba a huir a Colombia el año pasado. Desde entonces, Vendrell se ha estado moviendo en el entorno de Gustavo Petro hasta lograr coordinar las actividades gubernamentales delicadas o las que revisten de cierto interés para el presidente. Se da la circunstancia de que Xavier Vendrell tiene también la ciudadanía colombiana. En agosto de 2022, apenas 3 semanas después de ser investido presidente, Gustavo Petro concedió la nacionalidad colombiana a su amigo Vendrell mediante un decreto exprés que le exoneraba de tener que aportar antecedentes policiales. Vaya, caramba, resulta que Petro coge a uno de los golpistas del separatismo catalán, le concede la nacionalidad colombiana, le pone a coordinar el Consejo de Ministros de Colombia. Pero este Petro es el mismo al que se levantó en pie a aplaudir en el Congreso Feijóo y toda la bancada popular, doña Carmen. Sospecho que sí, don Luis, es el mismo. Es el presidente mismo, de Colombia no ha cambiado. Es el mismo al que Almeida le entregó las llaves de oro de la ciudad. Así es, las llaves del Ayuntamiento Ajá. de Es Madrid. que era terrorista hace unos años. Es este que insulta gravemente a España cada vez que puede. Ahora coge y le da la nacionalidad a uno de los cerebros de Tsunami Democratic, ese grupo que ejercía el terrorismo para el separatismo catalán, y le pone a coordinar el Consejo de Ministros de Colombia. ¿Le retirará el alcalde Almeida la llave de oro a Petro? Pregunto, porque el único partido que se opuso a aquella ignominia era
Anda, Vox, mira tú. ¿Se arrepentirá Feijóo de haberse levantado, puesto en pie a aplaudir a alguien tan repugnante como Gustavo Petro, este antisemita del libro? ¿Se arrepentirá Feijóo? Porque de nuevo los únicos que se negaron a esa ignominia fueron los de Vox, que cuando Petro tomó la palabra en el Congreso se ausentaron. Bueno, ¿tendrá algo que decir el Partido Popular sobre el hecho de que sea Gustavo Petro, tan celebrado y homenajeado por el propio Partido Popular, además de, por supuesto, por toda la izquierda española, se dedique ahora a contratar a golpistas separatistas para coordinar el Consejo de Ministros de Colombia? Pobres colombianos, la que les ha caído encima, y pobres nosotros, porque cuando los supuestos buenos no se enfrentan a los declaradamente malos, lo que suele suceder es que ganan los malos. En fin, les recuerdo, queridos oyentes, ya nos pueden escuchar en una cuarta provincia a través de poste convencional de radio. Es en Palma de Mallorca, el 89.8 de frecuencia modulada. Así que ya son, pues eso, 4 provincias donde tenemos poste y vamos poco a poco ampliando la cobertura. Madrid en el 107.0, Valladolid también en el 107.0, Murcia en el 93.9 y ahora Palma de Mallorca en el 89.8. Recuerden que si podemos poco a poco ir ampliando cobertura, ir mejorando nuestra manera de hacer el programa, ir planificando los futuros aumentos en la parrilla, si podemos ir poco a poco haciendo que pues el mensaje de Radio Libertad llegue a más sitios, es gracias, entre otras cosas, a que nuestros oyentes, pues muchos de ellos, deciden colaborar con el Club de Amigos del Toro TV y de la Fundación Periodismo y Libertad. Entren ustedes en clubdeamigos.eltorotv.com y allí podrán encontrar la forma de hacerse socios y ayudar también, pues como buenamente puedan, a que este proyecto siga creciendo, porque desde luego quien no nos va a hacer crecer es el amigo Pedro Sánchez. Bueno, y vamos con don Santiago Hospital para que nos cuente qué trae hoy Voz Media en portada. Buenos días, don Santiago. Don Luis, muy buen lunes. Vivimos un inicio de semana cargado de política en Estados Unidos, marcado por supuesto por el intento de magnicidio contra el expresidente y también candidato Donald Trump. Por eso en la web de Voz llevamos una amplia cobertura. Contamos, por ejemplo, con artículos sobre las fallas en el operativo de seguridad del servicio secreto. También contamos con una nota de la larga historia de los atentados políticos en Estados Unidos, desde Lincoln hasta Trump. Tenemos también un análisis de la deficiente cobertura de los medios progresistas, tanto los de allí, el New York Times, el Washington Post, como los de aquí mismo, con el pobrísimo desempeño del país. Pero quiero recomendar especialmente el análisis de Rafael Bardají sobre las consecuencias electorales del atentado de cara a las presidenciales de noviembre. Bardají sostiene que los demócratas deben cargarse a 2 políticos, Donald Trump y Joe Biden. Os quiero invitar también a seguir nuestra cobertura de la Convención Nacional Republicana. Comienza hoy mismo, durará hasta el jueves, y si se cumplen todos los pronósticos, Trump saldrá ungido de ella como candidato oficial del Partido Republicano. Contamos con un equipo que estará cubriendo los hechos desde la propia convención en Milwaukee, Wisconsin. Convención de la que participarán algunas de las voces conservadoras más importantes de Estados Unidos y del mundo. Estaremos allí para contarlo en detalle. Todo esto y mucho más en Voz, en nuestras redes sociales y en nuestro sitio web, voz.us. Muchas gracias, don Santiago. Vamos con el tiempo con la ayuda de doña Carmen Carbonell. El tiempo en Radio Libertad.
Comienza la primera ola de calor del verano, considerada como tal. La Agencia Estatal de Meteorología avisa de la subida de temperaturas con 7 comunidades en alerta. Habla temperaturas máximas por encima de los 35 grados en amplias zonas del sureste peninsular, en la Comunidad Valenciana, en Murcia y Almería. Mucho calor también en Guadalquivir, Málaga, Mallorca y sures de las Islas Canarias centrales, incluso por encima de los 40 grados en la zona del Júcar, Segura y Ebro. Atención también porque habrá posibles precipitaciones localmente fuertes en el oeste de Galicia a primeras horas. También habrá intervalos de viento fuerte en los litorales del norte de Galicia y Asturias. Sintoniza la libertad en tu radio. Radio Libertad.